Como les dije, en este segundo audio sobre la represión voy a tratar de cernir un poco más el concepto de Vorstellung Representans, representante de la representación o agencia representante de pulsión, que pertenece, digamos, a ese semiologismo freudiano para designar algo que evidentemente no es estrictamente o exactamente lo que él llama representación, ya que eso es la Vorstellung, y que si ustedes quieren leer una exposición ordenada, más ordenada seguramente de lo que lo voy a hacer yo aquí, y más ordenada y con algunas citas puntuales, los remito al artículo de Carlos Curi que está en el cuaderno de metapsicología número 4, que se llama El concepto de Vorstellung Representans y los sentimientos inconscientes. Bueno, vuelvo entonces. Decía que entonces el representante de la representación, como lo dije en el audio anterior, en la reunión anterior, digamos, es esa sustracción que constituye, digamos, el punto de atracción que origina lo inconsciente y que, digamos, da lugar a que el aparato sea un aparato fragmentado en inconsciente y conciencia, o inconsciente, preconsciente y conciencia, ¿verdad? Ahora bien, yo les comentaba que allí, digamos, Freud aparte sitúa lo que él llama un monto de afecto que no se reprime. Lo único que se reprime es el representante de pulsión, originariamente, y las representaciones que luego lógicamente, asociativamente, se vinculen a él, ya en un sentido de represión secundaria, y que este monto de afecto no se reprime, sino que representa, pero en el sentido de expresar o de indicar el quantum de la pulsión, es decir, cierta magnitud de excitación de la pulsión. Pero en relación a esto y a lo problemático del concepto de Vorstellung Representans, vamos a ver que también el tema del monto de afecto luego sufre una modificación, digamos, y ya Freud no va a hablar más de monto de afecto. Bueno, voy a tratar de explicarme. El Vorstellung Representans de la represión originaria entonces es una primera inscripción que constituye lo inconsciente, que es la fijación, o sea, una fijación. ¿Una fijación en qué sentido? En ese sentido, en el sentido de algo que se fija como una inscripción, que se marca, que se acuña, podemos decir, en determinado momento, y que esto de que se acuña vale porque la represión primordial para Freud acuña algo. Después me voy a referir a eso en otro audio, cuando por ahí hablemos de lo inconsciente. Se fija, decía, se inscribe, se acuña algo. Pero el problema que presenta este término, que es el Vorstellung Representans, es algo que tomó vuelo a partir de la escuela francesa, digamos. Porque, por ejemplo, la escuela inglesa, la escuela kleiniana, y eso está por ahí, un ejemplo claro de eso es el artículo de Susan Isaacs sobre la fantasía, que ustedes lo tienen ahí en el programa, es que en realidad no se enfatizaba lo suficiente, digamos, qué estatuto tenía esta represión primordial. Digo en un sentido tal vez teórico, pero que tiene consecuencias clínicas inmediatas. En este sentido, digamos,
la idea, por ejemplo, en la escuela inglesa, los kleinianos predominó una cuestión de dualidad. Por ejemplo, Susan Isaacs habla de, no habla estrictamente del Vorterum Representans, pero por ejemplo se refiere a la fantasía como la represión mental, la expresión mental de un instinto. Entonces, esta idea de dualidad, de que está el cuerpo con sus instintos por un lado y los instintos que uno puede traer de una manera más innata, de vida y de muerte para los kleinianos, y que esto es casi congénito o innato para ellos, porque bueno, tiene que ver con cómo ha sido constituido, por supuesto, por los padres, por qué relaciones tempranas ha tenido ese niño con la madre, el padre, bueno, etc. Pero más allá de eso, la idea es como si en el psiquismo hubiera una representación en el sentido de una duplicación o un calco de aquello que es la vida instintual o más pulsional. En cambio, el concepto de Vorterum Representans, de la represión originaria, como aquello reprimido originariamente, en verdad es otra cosa. Y esto se empezó a valorar, digamos, más desde la escuela francesa, digamos, la que inaugura, digamos, de alguna manera la relectura que hace Lacan de Freud, pero no solamente Lacan, sino que, bueno, otros psicoanalistas, como para el caso voy a mencionar a Laplanche o a Serge Leclerc, que empiezan a releer a Freud de otra manera y que toman distancia de algunos atolladeros que la posición kleiniana proponía. Bueno, entonces, el problema justamente es al revés, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con al revés? Es que justamente no hay para Lacan el origen de este representante de la representación es que precisamente en la represión originaria no hay una representación acabada de la pulsión en lo inconsciente, sino que al revés, es el representante de una representación, podríamos decir que falta. ¿Que falta en qué sentido? En el sentido de que hay algo inconcluso allí respecto de la pulsión. Hay algo inconcluso, hay algo que está en ausencia. Podríamos decir, la pulsión está presente en el psiquismo, en esta represión originaria, precisamente por faltar. ¿Por faltar qué? Por faltar una representación acabada, concluida, de su satisfacción, de lo que sería su satisfacción. En todo caso, en la fantasía, todos tenemos un fantasma de satisfacción de algunas pulsiones. Pero eso, digamos, si la pulsión hace un circuito en esta fuerza, esta que veíamos cuando veíamos pulsión, de que la pulsión es actividad constante, es el drang que la Verdrang reprime justamente, en esa actividad constante, precisamente, no hay representación suficiente en el psiquismo para satisfacer ese empuje de la pulsión, así como no hay representación suficiente o acabada del objeto del que se trate para la pulsión. Entonces, para Lacan, representante de la representación designa más bien esa inscripción en la represión originaria de la pulsión en el psiquismo inconsciente que inaugura el psiquismo inconsciente y que si justamente es un punto de atracción para aquellas otras representaciones que se conectan asociativamente con ella,
es precisamente porque no hay una representación acabada de la pulsión y siempre requiere de otras representaciones para en ese constante movimiento de representarse. Lacan polemiza con Laplanche porque Laplanche en realidad postula para el Vorstellung Repräsentanz otra expresión, que es representante representativo, como si ese representante representara algo. Este es el equívoco que Lacan quiere discutir con Laplanche, o que mejor dicho nos quiere prevenir de que justamente no se trata de que haya algo representativo de nada, sino de que haya algo que permanentemente reclama un movimiento más para poder representar algo de esa satisfacción pulsional, de ese empuje, de ese objeto. Siempre está llamando a otra representación. Y lo que hace precisamente a la articulación entre los distintos representantes o distintas representaciones en el movimiento de satisfacción de la pulsión no es otra cosa que el deseo. Siempre les recuerdo aquella definición de Freud, movimiento, el deseo como movimiento hacia. Fíjense que en la traducción de Amorortu muchas veces se pone mociones pulsionales, mociones en el sentido de, yo mociono tal cosa, o sea, yo postulo tal cosa o propongo tal cosa, pero moción implica movimiento, es un movimiento pulsional, ese movimiento de una representación a otra implica justamente lo que el deseo va generando como movimiento para ir obteniendo distintos representantes, digamos, para que la pulsión se ligue, se fije, se adhiera momentáneamente a distintas representaciones. Por eso se van formando investiduras. Entonces podríamos decir, la representación es la investidura que produce el deseo en su movimiento para representar algo de una satisfacción de la pulsión de la que se trate. ¿Por qué? Porque precisamente no hay una representación acabada de la pulsión, ni definitiva de la pulsión, sino que es actividad y movimiento constante. A esto apunta más bien el concepto de representante de la representación y esa fijación originaria de la pulsión en la represión. De manera que, digamos, va a ser una cuestión, por eso Freud dice, una contrainvestidura originaria. ¿Por qué? Porque no hay una investidura acabada. Uno puede decir, es una contrainvestidura, originariamente hablando, lo que se fija, que va a permitir engendrar investiduras. Ahí sí, a partir de ahí sí, se van a generar investiduras que van a ser los distintos movimientos hacia diversas representaciones para poner a andar este movimiento de la satisfacción pulsional en lo inconsciente. En relación a esto, Lacan da el ejemplo de los embajadores. Ustedes saben que uno de los seminarios donde Lacan trabaja más de cerca todo este problema del representante de la representación en Freud es los 4 conceptos. El seminario 11 de Lacan, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que son inconsciente, repetición,
pulsión, obviamente, y transferencia. Precisamente por eso ahí trabaja bastante el tema del Vorstellung Representans. Y en realidad la primera edición que conocimos aquí de los 4 conceptos, que era una edición de Seix Barral, de la editorial española Seix Barral, tiene en la tapa un cuadro que se llama Los Embajadores. Y bueno, los embajadores, ¿qué son? Son los representantes, justamente. Y lo que Lacan dice, digamos, el cuadro este de los embajadores, que creo que es, bueno, no me sale ahora quién es el autor, del pintor de ese cuadro, pero digamos, lo que Lacan en el seminario se refiere a ese cuadro, por supuesto, por eso está puesto en la tapa, y lo usa para distintas cosas, pero después lo vamos a retomar para otra cosa. Pero en este sentido, lo que Lacan dice justamente de los embajadores es que los embajadores son los representantes, y que los embajadores dialogan entre sí en los asuntos que tienen que tratar, y que nadie se está fijando si el otro embajador es alto, petizo, lindo, feo, se viste bien o mal, sino que en realidad hablan de lo que tienen que hablar, digamos, en función de aquello que están representando, es decir, en función justamente de aquello cuya investidura de embajador los hace o los pone a trabajar en función de algo, y no en función de sus significaciones personales. Bueno, justamente lo que quiere Lacan despejar con esta discusión con Laplanche de representante de la representación en vez de representante representativo, cuando él dice no es representativo de nada, lo que está queriendo discutir justamente es que el representante no conlleva en sí mismo una significación. Porque por esta época Laplanche y Leclerc habían escrito un trabajo para el coloquio de Bonneval, en donde trataban, un trabajo que se llama El inconsciente, un estudio psicoanalítico, donde tratan, digamos, bueno, un sueño y todo un desarrollo que hacen, en donde hay toda una cuestión ahí con la significación, no voy a entrar ahora en esto, pero que Lacan la discute. Pero la idea de él es justamente tomar el representante freudiano en el sentido de que está más cerca de lo que él, Lacan, postula como significante. ¿En qué sentido? En el sentido de que el significante en cuanto tal no significa nada, sino que requiere de otro significante para producir una significación, así como el representante de pulsión inconsciente siempre requiere de un movimiento hacia otra u otras representaciones, o de otro representante, o digamos, u otras representaciones que a su vez van a constituir otro representante, como otro lugar de representabilidad, para garantizar, entre comillas, este movimiento de el deseo y de la satisfacción de la pulsión. ¿En dónde se va a satisfacer la pulsión? Se va a satisfacer en ese recorrido, por esas representaciones que constituyen diversos representantes. De modo que la satisfacción pulsional ahí, digamos, está precisamente de esa manera planteada en lo psíquico inconsciente. Entonces, por eso la complejidad, digamos, de este concepto de Vorstellung Representans. Otra forma que tiene Lacan de presentar esto en el mismo seminario es plantear que el inconsciente es lo no realizado y que esto está justamente en estricta relación con la represión primordial,
justamente lo no realizado y que siempre, digamos, se mueve a realización, siempre está trabajando para realizar. ¿Mm? ¿Qué decía Freud? El sueño es una realización de deseo. Bueno, trabaja para realizar. No hay nada realizado, es el trabajo constante de la pulsión y del deseo en lo inconsciente, digamos, los representantes de pulsión inconsciente y el deseo, y el trabajo constante de la represión en el sentido secundario, para mantener reprimido lo que hay que mantener reprimido, con los relajamientos temporarios del retorno de lo reprimido que hacen a la economía del aparato psíquico, son, digamos, es el modo de la satisfacción de la que se trata en el psicoanálisis. ¿Mm? Y el placer y el displacer que experimentamos es en función de esa satisfacción, siempre aclarando que esta manera de la represión, que esta represión con sus tres tiempos, que en realidad son uno, o que mejor dicho, los tres tiempos de la represión son el conjunto del mecanismo de la represión funcionando, especialmente esto está estrictamente cernido a las neurosis de transferencia, porque, digamos, no ocurriría esto en otras formaciones clínicas, en otras presentaciones clínicas o estructuras clínicas, como les guste llamarlas, como, bueno, la psicosis. Bien, entonces, creo que más o menos está despejado esto del representante de pulsión, y precisamente en consonancia con eso, digamos, casi por consecuencia de este Vorstellung Representans, lo que nosotros podemos leer, y aquí me voy al punto 3 del artículo Lo inconsciente, que es el que se llama Sentimientos inconscientes. Esto lo van a encontrar muy bien puntualizado en el artículo de Carlos, que les mencioné antes. En ese apartado, Sentimientos inconscientes, del artículo Lo inconsciente, insisto, Freud justamente, ahí podemos ver que ya no tiene tanta vigencia el tema del monto de afecto. En cambio, sí, Freud habla más bien de afecto, de los afectos. Y la pregunta es justamente si los afectos son inconscientes. Y él mantiene la estricta posición de que no se podría hablar en un sentido estricto, valga la redundancia, de afectos inconscientes, porque los afectos no tienen un destino de ser reprimidos, sino un destino, como dije en el audio anterior, en función de lo reprimido, pero no de ser reprimidos. Freud insiste que lo único reprimido son las representaciones. Está hablando más acá en un sentido secundario, entiendo, porque él dice las representaciones. El originario es el Vorstellung Representans. Acá son las Vorstellung solamente. No el representante de la representación, sino las representaciones. Y bueno, y obviamente el representante de la representación también. Pero digo, está hablando más en un sentido secundario. ¿Y cuál es acá, en verdad, la modificación, digamos, o mejor dicho, la rectificación o la ampliación o el esclarecimiento del tema? Reside en lo siguiente, en que Freud dice, bueno, en realidad podríamos hablar
¿no?, de que ese odio, esa furia, ese amor era inconsciente, ¿no?, como sentimiento, como expresión del afecto. Dice, pero esto no sería correcto porque, bueno, insiste, lo que se reprime es la representación, son siempre representaciones, es decir, ergo, lo que se reprime son investiduras. Investidura contra investidura, siempre el juego en la represión de investidura contra investidura. Más desplegado, obviamente, en la represión secundaria, como lo vimos antes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que él dice es que los afectos, en realidad, son descargas y que nosotros, tenemos ya visto que en el aparato psíquico que estamos construyendo, dice Freud, del cual venimos trabajando y dando cuenta, la motilidad y la conciencia son los lugares donde se percibe la descarga, y por ende estos afectos son eso, la descarga que se produce. Y aquí está la rectificación importante, digamos, porque él dice que dependen de cómo sea y de cuál sea la formación sustitutiva que está, que se ha formado en la represión. Es decir, que lo reprimido inconsciente, las investiduras reprimidas inconscientes, tienen, como veíamos en el audio anterior, una formación sustitutiva en lo preconsciente consciente. Sea esto, el contenido manifiesto de un sueño, un acto fallido, un lapsus, un síntoma neurótico. De modo que, digamos, como decíamos cuando vimos Placer y Realidad, todo acto psíquico, todo hecho psíquico está repartido en los dos principios. Podemos decir ahora, está repartido entre inconsciente, preconsciente, conciencia. Bien. Por lo tanto, digamos, el lugar que él le da al afecto, a partir de este tercer apartado de lo inconsciente, sentimientos inconscientes, es que es el resultado como descarga de la formación sustitutiva. De modo que si la formación sustitutiva es una formación sustitutiva, por ejemplo, preconsciente, que para mantener reprimido lo reprimido provoca, como en la fobia, es algo que provoca temor, el afecto va a tomar esa cualidad de temor porque la formación sustitutiva es esa. Es decir, en la continuidad dinámica de la investidura, es decir, de las investiduras o representaciones reprimidas, sustituidas por contrainvestiduras preconscientes, no reprimidas, sino que pasan a la conciencia, allí se va a generar eso mismo, va a generar ese efecto de descarga que percibimos, dice Freud, como sentimientos. Por tanto, estrictamente no hay afectos inconscientes, no hay sentimientos inconscientes, solo muy descriptivamente, y no sería correcto, dice Freud, decimos a veces que tal odio o tal sentimiento era inconsciente, pero en realidad lo decimos cuando ubicamos clínicamente a qué representaciones inconscientes remite esa descarga de afectos o sentimientos. Entonces, ¿cuál es la rectificación? Voy a ampliar un poco más. Así como puse el ejemplo de
por ejemplo, la descarga de afecto como miedo, Freud dice, bueno, también puede pasar que el afecto esté sofocado. Esto lo vamos a ver después en la psiconeurosis, pero por ahora traigo esto. También puede pasar que el afecto esté sofocado, sofocado, es decir, que simplemente no se desarrolle porque la formación sustitutiva que hay lo permite. Permite que, bueno, que haya una apariencia, entre comillas, o mejor dicho, no una apariencia, sino que en ese momento, predominando esa formación sustitutiva, no haya un desarrollo de afecto en el sentido de que no se precipite ninguna descarga que sea percibida como descarga afectiva o de sentimiento o sentimiento. Y así también pone Freud, siempre en el apartado 3 del inconsciente, insisto, pone Freud también la angustia. La angustia que sería el sentimiento princeps respecto del displacer pulsional, del displacer que puede provocar, que nos puede provocar, mejor dicho, algo de lo pulsional. En realidad, Freud ahí, cuando ustedes lo lean, van a ver que él habla también de los afectos como un planteo, como un amague, como un amague en el sentido de algo que está ahí, puede o no producirse. Puede o no producirse esa descarga. Depende siempre de la investidura, nuevamente. Digo, del asunto de la investidura como tema amplio, general. Cuando digo del asunto de la investidura, estoy diciendo depende del juego, del intercambio entre investiduras y contrainvestiduras en todo lo que es la dinámica represiva. La dinámica represiva en el aparato psíquico. Entonces, eso trae, digamos, una modificación respecto del afecto porque de ahí en adelante, en general, Freud va a hablar de afecto, en general, de afecto. No va a hablar ya, queda atrás el tema del monto o el quantum de afecto. Porque, digamos, en otras lecturas, de este asunto, siempre el monto de afecto por ahí se ha tomado, por ejemplo, como la fuerza del deseo, que no tiene representación, sino que conecta, que vincula representantes, pero en sí mismo no tiene una representación. Pudo haber sido tomado de esa manera, o sea, como lo que representa al deseo, digamos. Pero, bueno, sí, en realidad en Freud el deseo está, insisto, como idea de movimiento y de conexión, es el que mueve y conecta, pero no hay la idea de un monto. Cuando Freud planteó el monto o quantum de afecto, claramente él habla de la exigencia de trabajo como cantidad, como magnitud de excitación que la pulsión conlleva. Pero esto queda más de lado después, porque además es un enigma en realidad, es parte de lo que no termina de tener justamente representación en el psiquismo. Digo, no es que no la tenga, insisto, no termina de tenerla, no la tiene en forma redondeada, acabada, definitiva, como les guste a ustedes llamarlo. Y Freud, cuando en realidad Freud suele usar una expresión que a mí me gusta porque me parece muy ilustrativa. Él dice, bueno, van a ver que la usa ahí, en el capítulo sobre sentimiento inconsciente, la usa en determinado momento, también la usa en la conferencia, en una de las últimas conferencias de introducción al psicoanálisis, creo que es sobre la angustia y la vida pulsional, algo así, precisamente, ¿no? Él dice, bueno, la angustia, los afectos, cuando los enderezamos, dice, cuando los enderezamos, vemos
Como quien dice, bueno, una vez que descubrimos algo a partir de ahí y lo enderezamos, retroactivamente nos damos cuenta de que se vinculaban a tal o cual operación de represión de la investidura o de las representaciones inconscientes y su sustituto preconsciente, es decir, su formación sustitutiva, que justamente no es más que otra representación más o un grupo de representaciones más en todo el movimiento de satisfacción. En todo caso es lo que permite que arribe algo a la conciencia de esa satisfacción pulsional. Digo, la querramos, no la querramos, nos guste, no nos guste, eso, digamos, ya queda a cargo de lo que le pasa al yo con esos asuntos, si se angustia, si teme, si disfruta, etc. Bueno, entonces, me parece que con esta aclaración podemos, digamos, creo que está más o menos, espero haber sido lo más claro posible, no es fácil el tema, pero insisto, este es uno de los puntos en Freud que abona en mucho todo el desarrollo que Lacan hace en torno al significante. La relectura que él hace del psicoanálisis importando de la lingüística la cuestión del significante, tiene mucho que ver con este asunto del representante. A tal punto que, bueno, siempre el significante, hay dos cuestiones ahí, no las vamos a tratar ahora, pero las menciono para que ustedes vean que tiene un parentesco fuerte con esto, que es, lo primero, algo que dije hace un ratito, que el significante no significa nada en cuanto tal, es decir, y que un significante siempre requiere de otro significante, es tanto para producir significación como para dejar un resto de sinsentido y sin significar. Es decir, la idea de, por un lado, se produce una significación, pero por otro lado queda un resto que siempre queda causando el movimiento, esto planteado al nivel del significante, en la estructura del lenguaje, es bastante solidario del representante de pulsión freudiano, y de la idea de actividad permanente, algo no conclusivo, una actividad que no concluye, sino que siempre remite a la posibilidad de otro representante, etc. Bueno, esto para los que les interese y se puedan ir familiarizando un poco con algunas articulaciones entre Lacan y Freud. Bueno, no sé si me quedó algo en el tintero, si me quedó, a lo mejor lo menciono en el próximo audio que grabe. Bueno, voy a seguir el próximo audio lo vamos a titular Lo inconsciente. Es decir, porque vamos a tratar lo inconsciente y primero algunas cuestiones generales y después vamos a tratar de ver las neurosis en la represión. Bueno, ya iremos viendo cómo. Depende cuántos audios lleve, por supuesto que tendrá números, lo inconsciente 1, lo inconsciente 2. Bueno, ustedes ya saben que nos manejamos así este año. Bueno, entonces seguiremos en ese audio. Deslice dos dedos. Reproducir, botón, inhabilitado. Reproducir, botón, inhabilitado. Pausar,